Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. Blago Geto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arévalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Durán, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros de rango humilde plus. Tacos Fescloiz, Chris RG, César Fregozo, Sloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuches 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emmanuel Amaya, César 7, Soccer Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darky Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Rati 99, DLKL, Jair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Akatsuki, Enríquez, Itziar Ferrero, Feren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizano, Esteban GRN, Arlequín, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Devil, Juan, Dark Nerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Celdrisk Suchia, y Franco Black. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, y Over Granados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la élite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 31. Sacando las malas hierbas parte 3. Punto de vista Ota. Un monstruo, las cosas que presencié que el doctor hizo hoy son algo que encuentro imposible, algo que solo escuchas en las novelas, pero mis ojos nunca me mintieron mientras observaba una carnicería pura y desenfrenada bajo su ira. Fue como cualquier otro día hasta que apareció la 13ª división, la misma gente inútil que cabalgaba sobre los faldones de sus organizaciones pasadas de gloria. Sin embargo, lo que era diferente es que esta vez aparecieron con alguien llamado Doctor. Y por supuesto mis primeras palabras fueron ¿quién? Entonces ocurrió una explosión repentina que me incitó a verificar, y fue entonces cuando me presentaron al hombre que traería a mi pandilla, esa que había construido a través de un esfuerzo constante, algo que pasé incontables horas perfeccionando, hasta el suelo en un día. La 13ª división que normalmente aparecía como humanos débiles y frágiles se convirtió en zombis rabiosos en un campo de batalla y ese doctor era la razón de todo. Cuanto más observaba, menos pesaban en mis entrañas las posibilidades de ganar hasta que finalmente desistí de la idea de desafiarlo. Cualquiera con medio cerebro que viera a un hombre cortar constantemente a los hombres como si fueran papel mientras podía curarse a sí mismo infinitamente sabría que no era rival, especialmente en comparación conmigo, que solo soy hábil en beber mi vida mientras descuido mis deberes como un padre. Así que corrí, escuché mi instinto que nunca me ha llevado por mal camino y me escapé, lo he estado haciendo toda mi vida, así que hacerlo ahora mismo no haría ninguna diferencia, excepto que esta vez, me atraparon. Aunque todavía tenía ventaja sobre él, pero huir se volvió difícil con una pierna lastimada, sin embargo, todavía tenía a las personas a las que hice esfuerzos constantes para reclutar, solo para que todos murieran. Luego una vez que terminó me dijo que eligiera entre dos de mis subordinados, mi respuesta fue instantánea. ¿Rengio un idiota aficionado? ¿Es eso siquiera una elección? Por supuesto, elijo a Rengi en lugar de a alguien que apenas conozco. Su peculiaridad es poderosa, sin embargo, es impredecible, exaltado y rara vez piensa por sí mismo, mientras que casi siempre actúa según sus instintos. Luego, ese sociópata que decía ser médico me puso un pincho en las palmas de las manos y los pies, cuando me quejé, me dijo que me curaría cada vez que me fuera a morir.
Renji y yo fuimos arrastrados a un automóvil. Al doctor no le importaba mi lesión, sino los asientos que estaba manchando con mi sangre, los asientos. Obviamente me frustré, pero ese sentimiento se volvió momentáneo cuando él se puso serio. Fue entonces cuando vi por dónde íbamos. Mi corazón se detuvo cuando el doctor me contó su plan y, por supuesto, no lo creí, no pude, hasta que lo vi. Lo mismo que le sucedió a mi pandilla Tesu se desarrolló con la pandilla Rotasu. La 13ª división procedió a lanzar una andanada de balas sobre los autos que se detenían. La sangre manchó lentamente el suelo debajo de ellos. Sin embargo, como zombies, se levantaron de lo que parecían muertos y continuaron su empuje. Me quedé sin palabras viendo cómo se desarrollaba todo. Incluso cuando la vista de ellos desapareció lentamente, los gritos nunca dejaron de hacer eco en mis oídos. Incluso la idea de escapar tuvo que ser planteada por Renji a mi lado. Sin embargo, después de ver nuestro estado y sus capacidades, mi instinto me dijo que no me arriesgara, así que no lo hice. Renji no me escuchó mientras trataba de liberarse y luego vi que un clavo se clavaba de repente en el suelo un poco lejos del auto. Renji y mis ojos se asomaron por la ventana solo para ver al doctor a plena vista sacudiendo la cabeza mientras murmuraba una palabra que ambos leímos claramente de sus labios. Advertencia. Juro que casi me cago en los pantalones cuando esto sucedió. Mi respiración comenzó a disminuir cuando sentí que el oxígeno en el auto se enfrió repentinamente. Los músculos de mi cuerpo se tensaron sin siquiera querer contraerse. Me quedé tan quieto como una estatua de piedra mientras sangraba en silencio en el interior negro. El doctor entrecerró los ojos y nos miró a los dos antes de finalmente irse para reanudar el ataque de la pandilla Rotasu. Inmediatamente una vez que dejó mi vista, respiré de alivio instintivamente mientras pateaba a Renji causando que ambos se encogieran de dolor. El auto permaneció en silencio después de eso, ya que incluso Renji no trató de conversar conmigo para sofocar esta atmósfera incómoda provocada por sus acciones. Esto duró hasta que vi que el líder de la pandilla Rotasu era arrastrado en contra de su voluntad junto con lo que solo podía suponer que era su subordinado. Finalmente dejó de ladrar una vez que vio que yo también estaba en la misma situación antes de darse cuenta de lo que esto significaba. Las palabras que antes brotaban sin cesar de su boca se calmaron y después de un par de amenazas sutiles por parte del doctor, no se atrevió a hablar mientras el auto conducía. El doctor trató de entablar una conversación conmigo, sin embargo, me asustó un poco lo indiferente que estaba siendo cubierto con tanta sangre, y como si leyera mi mente, el doctor terminó la conversación antes de hablar con su socio conocido como Arashi, quien seguía lanzando dagas a mí. Parecía un poco familiar, aunque no pensé demasiado en ello ya que he tenido varios encuentros con los yakuza a lo largo de los años, así que lo dejé de lado. Luego ingresamos al territorio de la pandilla Ongaku. Luego experimenté un déjà vu al ver la reacción del líder de la pandilla Rotasu al vernos ingresar a otro territorio vecino. Después de una respuesta del doctor, se quedó estupefacto y me di cuenta de que esta era exactamente la misma reacción que yo tenía. Luego, las cosas solo se pusieron más raras a partir de aquí. Los eventos se desarrollaron de la misma manera para el líder de Rotasu que para mí mientras observaba el derramamiento de sangre que la 13ª división infligió a la pandilla Ongaku. Incluso en un momento, el líder trató de escapar solo para recibir la misma advertencia que yo junto con una reacción de espejo. En algún momento, mi conmoción se convirtió en aburrimiento, ya que comenzó a volverse un poco repetitivo, y luego me golpeó. El doctor no nos veía como organizaciones diferentes, sino como un concepto. No necesitaba usar tácticas diferentes porque su poder abrumador aseguraba que todo saldría más o menos de la misma manera cada vez. Mi especulación se confirmó cuando una vez más sacó al líder de la base mientras lo arrastraba hacia el auto. El automóvil comenzó a llenarse demasiado, por lo que los subordinados fueron trasladados a otro automóvil. El líder Ongaku permaneció tranquilo a diferencia de nosotros, aunque todavía tenía la sorpresa en su rostro al ver el automóvil viajar al territorio de la siguiente pandilla. El Rotasu comenzó a experimentar el mismo déjà vu que yo experimenté, lo que me hizo sentir muy raro antes de que el doctor me sonriera y me hiciera temblar la columna. La impotencia me envolvió después de ver a la pandilla de Anshin encontrar el mismo destino. Se sintió realmente degradante vernos a todos tratados como mala hierba. Trabajé muy duro para tener éxito en este cruel inframundo y, sin embargo, todos mis esfuerzos fueron destruidos por un plan simple pero mortal. Paso 1. Haga que Yakuza se cargue. Paso 2.
El doctor cura las heridas cuando uno se cae. Paso 3. Introduce la base. Paso 4. Asumir. El doctor persigue al jefe mientras Yakuza se encarga de los gruñidos. Paso 5. Asumir. Elimina a todos los que no logran escapar. Paso 6. Lleva al líder junto con un solo subordinado a los autos para que Oyabun se reúna. Paso 7. Enjuague y repita. El viaje en automóvil permaneció en silencio, ya que esta vez el líder de la pandilla Anshin entendió antes que el resto de nosotros mientras se formaba lentamente una atmósfera deprimente en el automóvil. Quiero decir, éramos amenazas respectivas por derecho propio, habiendo construido una reputación en el inframundo durante años solo para que nos trataran como niños. Para colmo de males, el doctor sacó las púas al ver nuestra voluntad rota, dejándonos aún más deprimidos porque las restricciones ya no eran necesarias. Todos llegamos a un entendimiento mutuo después de esto, pero por supuesto, como si leer nuestras mentes nos dijera que incluso si trabajábamos juntos para escapar, sería inútil ya que él nos encontraría. Luego explicó todas las diferentes formas en que seríamos torturados con su peculiaridad para asegurarse de que nos rompiera mental y físicamente de manera eficiente. Incluso comencé a estremecerme ante el nivel de detalle que describió cuando hablaba de cómo trataría con nuestra piel. Llegó al punto en que el líder de Rotasu vomitó y también me mareó un poco y esto hizo que el doctor se sintiera extremadamente frustrado. Pero, por supuesto, no sobre lo que todos escuchamos, sino que se quejó de cómo sería un dolor para limpiar. Luego, el hombre conocido como Arashi me explicó con calma cómo deshacerse de la mancha de vómito, y no tuve más remedio que escuchar. Primero, rociarías bicarbonato de sodio sobre la mancha de vómito y la dejarías allí durante un par de horas antes de aspirarla. Segundo, harías una solución que sería una parte de vinagre y una parte de agua, y después de mezclar frotarías hasta que la mancha salga. Tercero, para deshacerse de los gérmenes restantes, se usaría un vaporizador para asegurarse de que el olor no sea demasiado fuerte. Por último, pulverizar eliminador de olores en el lugar donde se encontraba la mancha mientras se rellena el coche con un ambientador. Luego, después de explicar cada paso, el doctor pareció un poco aliviado hasta que de repente salió del auto para encargarse de la última pandilla conocida como la pandilla Tento. Un olor a vómito llenó el auto y me incitó a bajar una ventana mientras la pandilla Rotasu se disculpaba. Se quedó en silencio después de eso, pero nadie se atrevió a irse, especialmente al escuchar lo que nos haría a todos. La atmósfera sombría no ayudó cuando el último líder fue finalmente sometido, lo que realmente me hizo comprender a mí y a todos que no teníamos idea de lo que el doctor nos tenía reservado a continuación. El líder de la pandilla Tento podría describirse en una sola palabra, enérgico, y aún al reconocernos el hombre no cayó todo el viaje en auto. Punto de vista final. Mataste a todos mis hombres. Tu hijo de puta. Sanda, por favor, cállate antes de que te golpee la garganta y te aplaste la tráquea para que no puedas hablar más. Shin amenazó con calma haber tenido suficiente de las quejas de este hombre, sus palabras hicieron que las siguientes palabras de Sanda se detuvieran en su garganta mientras Shin miraba por la ventana. ¿No entiendes la posición en la que estás? Acabo de someter a otros 4 líderes de pandillas de tamaño similar al tuyo y, sin embargo, ¿crees que aún puedes hablarme con ese tono de voz? Una espesa sed de sangre se filtró lentamente de Shin cuando las personas, incluido Arashi, palidecieron. Estaba siendo cortés, sin embargo, mi paciencia se ha estado agotando con cada palabra que tu incesante boca logra escupir, así que si valoras tu capacidad de hablar en el futuro, quédate callado por el resto del viaje en auto, ¿entendido? Shin giró la cabeza mostrándole a Sanda una fría sonrisa dejándole solo una opción, haciéndolo asentir con la cabeza en silencio. Bien, estaremos en el recinto principal de Yakuza en un rato, así que ponte cómodo. Shin vio la atmósfera y se dio cuenta de que no había dejado de liberar su sed de sangre. Vaya, lo siento por eso Arashi. Shin se golpeó la frente y se disculpó con Arashi, quien temblaba ligeramente hacia un lado. Está bien doctor. Arashi se movió un poco mientras sus dientes chocaban. La espalda de Arashi tenía sudores fríos al sentir la sed de sangre de Shin, ya que por lo general nunca siente un solo rastro de él, sin embargo, después de sentirlo por primera vez, solo pudo describirlo en una palabra, frío. Un frío mortal, una sensación de que tu cuerpo se entumecía lentamente mientras una ligera sensación de picazón recorría toda tu piel.
Me pregunto qué estarán haciendo Dabi y Yatsuhiro. Shin pensó y frunció el ceño inmediatamente una vez que ese pensamiento vino a su mente al ver un enorme fuego azul ardiendo en la distancia. ¿No dije clave baja? Una vena apareció en la frente de Shin sacando su teléfono. Dabi, ¿qué hiciste, Shin? Zumbido. Overwhelmed, Dabi. Zumbido. Estaré allí en 3 minutos, Shin. Ahora sí, volveré. Shin se dio cuenta de que algo pasó al ver el claro error ortográfico en la palabra abrumado. ¿Qué pasa? Tuac. Tuac. Esperar. Espera. Tuac. Correr. Tuac. Ahorrarme. Tuac. Shin comenzó a golpear a los 5 líderes mientras los noqueaba a todos de un solo golpe, sabiendo lo que Arashi iba a implicar. Los primeros 2 fueron fáciles, pero después de que los otros 3 vieron esto, comenzaron a extenderse por todo el auto. Sin embargo, su puño finalmente chocó con cada uno de sus rostros, lo quisieran o no. Debería estar de vuelta antes de que llegues al recinto. Shin abrió la puerta bajo el vacilante asentimiento de Arashi. Shin salió disparado del auto y voló por los aires bajo la sorpresa del conductor, aunque Arashi lo tranquilizó para que siguiera conduciendo. El auto permaneció en silencio mientras Arashi volvía su mirada hacia Ota. Lentamente desenvainó su espada mientras una furia asesina se formaba en sus ojos. Suspiró. No, el Oyabun lo condenará por mí. Arashi suspiró mientras envainaba su espada. Mientras tanto, en la parte suroeste de los barrios bajos. Mierda. Una enorme ola de agua se estrelló contra Dabi, quien se empujó hacia atrás con la fuerza de sus llamas. Chocar. Dabi aún logró quedar atrapado en la ola cuando la forma del agua se convirtió en un bloque de agua, dejando a Dabi en el medio tratando de contener la respiración. Maldito fenómeno. Alguien chilló desde un lado mostrando una expresión llena de rabia. Otros 2 también rodearon el cubo de agua que sostenía a Dabi. La razón de la expresión del hombre se podía ver en los alrededores, que mostraban innumerables cantidades de cuerpos chamuscados. Mientras todo esto sucedía, un furioso fuego azul rugía en los 4 alrededores, rodeándolos en un anillo de llamas azules que dejaban escapar solo a lo deseable. Solétalo para que podamos tortar. Kazou, la única razón por la que pudimos atraparlo en nuestra agua es porque perdió el foco por un segundo. Un hombre conocido como Kei, que tenía un parecido sorprendente con el hombre que gritaba conocido como Kazou, explicó con calma. Literalmente acabó con todo lo que trabajamos tan duro para Kei. El último del trío, conocido como Kenzo, gritó queriendo torturarlo también por lo que hizo. ¿Crees que no lo sé? Vi todo lo que hizo este fenómeno del fuego, es la razón por la que no quiero dejarlo salir de mi construcción. Gritó Kei, haciendo que los otros trillizos apretaran los dientes. Es mejor así, ahora lo único que puede hacer es ahogarse. Kei declaró con calma, dando a los demás un poco de alivio. ¡Bum! El agua repentinamente explotó alrededor de Dabi, quien había estado esperando el momento en que bajaron la guardia. Usando una gran parte de la energía cinética que había almacenado de la paliza que recibió de la lucha hasta el momento, la desató por todo su cuerpo en lugar de canalizarla en un lugar designado. ¡Maldita sea! Kei gritó tratando de formar el agua a su alrededor una vez más, pero Dabi no dudó. Empujándose del suelo con el resto de su energía cinética, el suelo se astilló alrededor de sus pies antes de lanzarse contra Kazou. Reloj Kazou. Splat. Dabi no les permitió terminar su advertencia, ya que mientras viajaba por el aire logró reunir una pequeña cantidad de energía cinética. Usando esto, lo canalizó hacia su puño derecho mientras lo desataba todo en la parte inferior del abdomen de Kazou. La carne y la sangre explotaron hacia afuera con el impacto de tal fuerza que provocó que se formara un agujero de tamaño mediano en Kazou. Kazou. Ambos gritaron al ver que faltaba un trozo del cuerpo de su hermano al verlo caer al suelo mientras la sangre brotaba del agujero. Por fin, por fin. Dabi dejó escapar una risa maníaca que encendió ambas manos en una furiosa llama azul. Tú vas. Callarse la boca. Dabi rugió, señalando con una mano a ambos hermanos mientras desataba su ira reprimida hacia los 2. Los trillizos restantes respondieron activando sus peculiaridades. Kei formó una cúpula de agua a su alrededor mientras Kenzo controlaba el agua de los alrededores acumulada por su pelea y se la disparaba a Dabi para contrarrestar la explosión.
He pasado casi una hora peleando con ustedes tres, una hora. Durante una hora he estado casi ahogándome. Por una mierda hora. Davi mostró locura en sus ojos por lo dolorosos que habían sido estos tres. Cuando Davi llegó a esta base, descubrió que estaban celebrando una reunión general, lo que significaba que muchas de las fuerzas de la pandilla Mizu se condensaron en esta única base. Sin embargo, incluso cuando ocurrió una pelea total, logró eliminar fácilmente a todos gracias a su nueva peculiaridad curativa. Pero luego aparecieron estos tres, los trillizos a cargo de la pandilla Mizu, que lucían todas las peculiaridades del tipo de agua y comenzaron a hacerle la vida cada vez más difícil. Su trabajo en equipo combinado fue formidable. Davi tuvo encuentros de vida o muerte de 2 dígitos de estos tres solos, e incluso cuando logró matar a todos sus subordinados, todavía hicieron de su vida un infierno. Bastardo. Destruiste nuestra pandilla. Kenzo le gritó a este monstruo, que tuvo las pelotas de pensar que estaba equivocado. Sí, tienes razón, lo hice. Davi le mostró a Kenzo una sonrisa enloquecida como las llamas. La potencia aumentó 2 veces. Y ahora también voy a destruir a tu hermano hirviéndolo vivo. Los ojos enloquecidos de Davi iluminaron la locura mientras Kenzo temblaba de horror. De esta pelea, Davi había aprendido sus peculiaridades. Kazou podía producir agua, Kenzo podía manipularla y Kei podía formar construcciones perfectas hechas de agua. Estos dos habían estado protegiendo al antiguo Kazou mientras luchaban, haciéndole la vida mucho más difícil a Davi. Detener. Sin embargo, Kenzo canalizó más agua a su alrededor antes de que pudiera usar el agua que flotaba a su lado para atacar a Davi. De repente las llamas azules aumentaron, lo que obligó a Kenzo a protegerse en lugar de ayudar a su hermano. Las llamas salieron disparadas sin cesar de las manos de Davi antes de chocar directamente con el agua controlada por Kenzo. Un sonido chisporroteante permutó alrededor del aire mientras el vapor se desataba bajo el loco calor que despedían las llamas de Davi. Los esfuerzos combinados se detuvieron, pero Davi no podría estar más feliz de mostrar una sonrisa con dientes. Por otro lado, Davi se mantuvo fiel a sus palabras cuando Kei comenzó a sentir el calor de las llamas azules. El agua que lo rodeaba no tardó mucho en hervir, disparando la temperatura dentro de la cúpula bajo el horror de Kei. Trató de canalizar el vapor de regreso a la cúpula, sin embargo, la cantidad de vapor nunca pareció disminuir. Kei tuvo que rodearse a sí mismo ya que Davi controló sus llamas para abarcar todo a su alrededor en lugar de ir de frente como Kenzo. El calor lentamente comenzó a hervir su piel ya que Kei solo podía sentarse allí mientras experimentaba una muerte lenta y agonizante que Davi le había impuesto. Detener. Espera, hablemos. ¿Hablar? Solo quiero ver la mirada en tu rostro cuando te quite todo antes de matarte. Davi lo había perdido por completo en este punto. No ayudó que estos líderes usaran a sus miembros como carne de cañón para debilitar su resistencia. La paciencia de Davi se había roto hace 30 minutos, y en este momento no quería nada más para infligir tanto dolor a Kenzo como fuera posible. Las lágrimas corrían por el rostro de Kenzo al escuchar los gritos de Kei desde la cúpula mientras le rogaba a Davi misericordia, aunque solo era música para los oídos de este último. Los gritos agonizantes del domo se atenuaron repentinamente dejando a Kenzo sin aliento al saber que era el último de los trillizos Mizu. Mira, mira. Davi se rió histéricamente, liberando las llamas y revelando el cadáver hervido de Kei. Kei. Kenzo gimió y Davi aprovechó esta oportunidad para destruir a Kenzo con una enorme fuerza de sus llamas. Urg. Kenzo gruñó cuando las llamas lo arrojaron hacia atrás mientras caía al suelo. Después de resbalar como una roca a través de un estanque por un tiempo, se quedó inmóvil en el suelo hasta que agarró la tierra con ambos puños. Te mataré. Así que no necesitabas mi ayuda. Una voz resonó desde una distancia que no se parecía a la de Davi. Levantando lentamente la cabeza, Kenzo vio a Shin sacudir la cabeza con decepción mientras aterrizaba junto a Davi. Bueno, nunca dije que lo necesitaba. Davi se encogió de hombros, calmándose con la llegada de Shin. ¿Y la pandilla Mizu? Shin preguntó, levantando una ceja. Él es el último sobreviviente. Davi señaló mientras el cuerpo de Kenzo se levantaba lentamente por sí solo. ¿Qué Kurk? Kenzo miró fijamente su cuerpo flotante hasta que Shin tiró de su garganta entre sus manos. Manipulación del agua.
Los usuarios pueden crear, dar forma y manipular agua, compuestos inorgánicos con líquido, gas, vapor de agua, incluso cambiarlos de un estado a otro. Shin levantó ambas cejas ante esta peculiaridad útil. Davi al ver esto se acercó para agarrar a los trillizos muertos mientras los arrastraba hacia él. Estos dos también tienen peculiaridades de agua útiles. Davi arrojó a los dos debajo de los pies de Shin, sacándolo de sus pensamientos. ¿También puedo tomar prestado a ese tipo por un rato? Todavía estoy un poco enojado. Preguntó Davi y Shin arrojó a Kenzo al suelo. Construcciones hidrocinéticas. El poder de crear una amplia variedad de herramientas, objetos, armas, armaduras, animales e incluso apéndices fuera del agua. Generación de agua. Capaz de generar inmensas cantidades de agua a partir de ti mismo y del aire. Shin tocó al último de los trillizos ignorando por completo los gritos de Kenzo mientras pensaba para sí mismo. Estos poderes de los trillizos son inmensos. Shin no entendió cómo estos tres no eran héroes hasta que miró sus recuerdos. Son parte de la organización Inawa. Shin ahora entendía por qué estos tres eran solo meros líderes de pandillas. Evidentemente de los dos trillizos. Recuerdos que Inawa ha plantado a esta pandilla y la que supuestamente Atsuhiro está cuidando para promulgar una toma de posesión masiva cuando esté lista. Esencialmente, hicieron que las pandillas más pequeñas causaran mucho alboroto para ocupar la atención de los yakuza al darles grandes tratos en el gatillo mientras construían lentamente estas pandillas hasta que estuvieran listas para apoderarse por completo de toda la parte de los barrios marginales del sur. Shin dejó caer y desapareció a estos dos mientras sacaba su teléfono para ver a Atsuhiro y asegurarse de que no pasara nada. Mientras tanto en la parte sureste de los barrios bajos. Seguir. Mete la mano en la boca del tigre. Atsuhiro gritó en voz alta con anticipación. Atsuhiro ya había convertido a las personas útiles de la pandilla Suna en canicas hace un tiempo y ahora estaba usando el tiempo sobrante para actuar para los miembros sobrantes. En lugar de entrar primero, Atsuhiro decidió convertir en canicas a todos los individuos peligrosos que podrían interrumpir su actuación antes de fijar su mirada en la pandilla. Por favor, mi esposa ella. Quiero decir, si no quieres participar en la actuación, entonces puedes jugar con los demás. Atsuhiro hizo un gesto hacia el costado del escenario que había instalado con una pila de cadáveres apilados uno encima del otro. El hombre parado frente a Bigotes comenzó a llorar, sus compañeros que estaban sentados en las sillas que Atsuhiro había colocado, todos lo miraron con pena aunque no se atrevieron a decir nada. Muy bien, ahora alcanza la boca de Bigotes y toma la nota mientras lee en voz alta. Zumbido. Atsuhiro, que estaba instruyendo con calma lo que el hombre tenía que hacer, de repente sintió un zumbido en el bolsillo delantero. Zumbido. ¿Alguna discrepancia que deba tener en cuenta? Espinilla. Zumbido. No. La actuación continúa sin problemas. Atsuhiro. Zumbido. Muy bien, termina en los próximos 10 minutos, Shin. Zumbido. ¡Qué jefe tan amable! Gracias por dejarme terminar mi actuación. Atsuhiro. Crujido. Ah. Atsuhiro sacudió la cabeza hacia arriba al escuchar un grito al ver al hombre llorando sosteniendo el lugar donde debería estar su brazo. La sangre brotó furiosamente de su nueva herida rociando el escenario con un color rojo escarlata mientras Bigotes mordía el brazo. ¡Maldito Bigote! Atsuhiro gritó, pisoteando el suelo con el pie y haciendo que Bigote dejara caer el brazo ubicado en su mandíbula. Mi brazo. Mi. Estallido. Atsuhiro disparó al hombre a sangre fría mientras caía sin fuerza sobre el escenario, más de su sangre llegó al escenario aunque Atsuhiro estaba más molesto porque su actuación cuidadosamente planeada se desvió. No te dije que no mordieras. Se suponía que debía agarrar la nota y luego leer, ya sabes, no importa. Está arruinado, arruinado. Atsuhiro negó con la cabeza molesto cuando los matones sentados en la silla temblaron violentamente ante el repentino cambio de humor. Bigote hizo un puchero, bajando la cabeza hacia el suelo sin atreverse a ver la rabieta del hombre malvado. Ensayamos esto como 10 veces. 10. Y todavía te equivocaste. Whisker se estremeció ante sus palabras mientras yacía en el escenario. Suspiró. Atsuhiro sacó una caneca que sostenía una silla y se sentó en ella mientras ponía ambas manos en su rostro.
Esta actuación estaba a punto de llegar a su clímax y Whiskers la arruinó. Podía seguir adelante, pero había estado fortaleciendo al tipo en su actuación hasta la gran revelación en la que haría que matara lentamente al resto de los matones. Sin embargo, ahora no importaba. ¿Les gustó? Atsuhiro miró a los matones que se estremecieron. Oh, sí, fue genial. 10, 10. 5 estrellas. Tu talento para el espectáculo realmente me impactó. Todos los matones inmediatamente halagaron a Atsuhiro, quien se sintió un poco aliviado de que al menos la actuación no fuera un fracaso total. Gracias. Gracias. Atsuhiro se puso de pie ante los aplausos mientras se inclinaba 2 veces sacando una canica. Tus palabras realmente me hicieron sentir mejor, significa mucho para un artista como yo escuchar tus aplausos. Atsuhiro habló y algunos matones dejaron escapar un suspiro de alivio. Algunos en realidad tenían la esperanza de que el psicópata frente a ellos los dejara ir, sin embargo, en lugar de eso, sacó una ametralladora. Sin embargo, ninguno de ustedes puede salir vivo de aquí. Ninguno tuvo la oportunidad de estremecerse cuando una furia de balas se descargó contra la multitud. Atsuhiro derribó lentamente a la multitud que había formado tan incansablemente que las balas silbaron en el aire mientras la sangre manchaba el suelo. Nadie sobrevivió ya que la multitud que antes aplaudía ahora yacía sin vida en el suelo con una mirada llena de horror plasmada en sus rostros reacios. Suspiró. Pudo haber sido tan espectacular, suspiró. Por eso prefiero no trabajar en un escenario con otros. Atsuhiro suspiró mientras miraba de reojo a Bigotes que gimió ante sus palabras. Bueno, vamos a limpiar. Atsuhiro cambió todo lo que trajo hoy de nuevo a canicas, incluida la de Whisker, para su consternación antes de suspirar de nuevo. ¡Qué desperdicio! Zumbido. Tuve que acortar la actuación. Estaré allí pronto, Atsuhiro. Con tristeza volvió a guardar el teléfono en su bolsillo mientras caminaba en la distancia con un pequeño salto en su paso. Extendiendo su mano, apareció un encendedor mientras lo arrojaba al suelo. Las llamas inmediatamente fueron atrapadas cuando una línea de fuego se formó en la base del Suna. ¡Bum! La base explotó, pero las llamas se sintieron tan organizadas, llegando incluso a formar un anillo perfecto que envolvió las llamas furiosas en un círculo limpio de llamas rojas. Me pregunto qué actuación veré en el recinto de Yakuza. 20 minutos más tarde. En el recinto principal de Yakuza. Shin ya se había vuelto a reunir con la caravana de la 13 División mientras le decía a Arabi que se encontrara con Atsuhiro, y al acercarse al recinto los 5 aún no se habían despertado, lo que indujo a Shin a hacerlo él mismo. En este momento, la 13 División, bajo las miradas conmocionadas de muchos de los miembros de Yakuza presentes en el complejo principal, los vio escoltando a 10 personas, 5 de las cuales eran los líderes de las molestas pandillas que habían estado causando revuelo en su territorio últimamente. Incontables susurros resonaron en el recinto mientras la 13ª División caminaba con orgullo hacia el centro de un área extendida con una sola silla presente. Al llegar a un gran claro, la 13ª División puso a estos hombres de rodillas mientras los sujetaba mientras más yakuza se reunían alrededor. Como si esperara a alguien, nadie se atrevió a hablar en voz alta y, en cambio, solo susurró en voz baja los repentinos eventos que sucedieron. Luego, toda la atención se centró en una puerta cercana que se abrió y reveló a un hombre que tenían en sus corazones. Saludos Oyabun. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.